con una conferencista de alto nivel. Y les recordamos que tendremos un espacio de preguntas, entonces pueden ir anotándolas en el chat, ya que daremos el espacio para poderlas leer. Y ahorita le dejo el tiempo a mi compañera Verónica para que haga la presentación de la conferencista. Buenas noches a cada uno de ustedes. No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. A la máster Fabiola, un gusto saludarles y gracias por acompañarnos en esta noche. La expositora Fabiola, una de las características que ella pues tiene es que ama enseñar la matemática, sobre todo ama a sus estudiantes. También dice que la parte importante para ella es que puedan modificar su vida y que a partir de la matemática nosotros, pues ella en este caso, pueda modificar la forma de ver la estructura y también forma de vida y comportamiento de los estudiantes a través de la matemática. También cree que la matemática y particularmente la matemática educativa tiene poderes que puede sanar y transformar las sociedades. Las aulas, y ya no amarnos desde hace poco más, ama pues enseñar la matemática más de 25 años. Ella es licenciada en la enseñanza de la matemática y física, también es máster en matemática educativa y también está estudiando un doctorado en la Universidad Instituto Politécnico de México y en la misma especialidad matemática educativa. En estos tiempos tengo la suerte de compartir los estudiantes desde el 7º grado hasta los profesionales, es decir, que ella pues imparte clases desde el bachillerato hasta a nivel universitario. También ama pues colaborar en participar en distintos congresos, como en conferencia que nos está acompañando en estos momentos, y también pues es de alta calidad como ponente o tallerista, tanto al nivel local y al nivel internacional. Entonces, a continuación, la máster Fabiola pues es una expositora de alto nivel, entonces esperamos la exposición de la máster y esperemos que todos disfrutemos este taller. El tiempo es suyo, máster. Muchas gracias. Ay, qué bonito cómo se siente apapachado el corazón cuando se oye tanta cosa. En esencia, yo sí quiero decirles que pues soy maestra. Eso es lo que soy. Yo lo digo siempre, los que nos dedicamos a educación no podemos decir que trabajamos en educación, sino que realmente esta es nuestra forma de vida. Esto es lo que somos. Es más que nuestra forma de vida, es nuestra esencia. Y pues agradezco mucho la invitación del Grupo Los Pitagóricos. Espero que esta nochecita sea un rato bonito, agradable, que podamos hacer un poco de reflexión. Y voy a empezar contándoles alguna anécdota personal. Empecé, yo 25 años de dar clases, pero empecé muy jovencita, por si se duda. Empecé muy, muy jovencita. Y de hecho, cuando empecé, casualmente de esas cosas, ya platicaremos un poquito de eso, casualmente yo estaba en el asunto de los reinados de belleza. Me contratan en un colegio para dar clases. Me contratan para dar matemática en un colegio y era en ese momento que yo estudiaba ingeniería, que era el trabajo perfecto, porque era un trabajo de medio tiempo. Entonces me permitía ir a la universidad por la tarde. Y cuando yo me presenté al colegio y me empezaron a ver los papás, la pregunta era, ¡ay, qué alegre! Usted va a ser la Miss de mi hijo, sí. ¿Y usted qué le va a dar? Inglés. ¿Usted qué le va a dar? Idioma. ¿Usted qué le va a dar? Artes. No, yo le voy a dar mate. ¿Cómo así mate? ¿Verdad? Pero si usted es una patoja, ¿usted va a dar mate? Pues sí, yo voy a dar mate. Y lo mismo pasaba un poquito atrás, por ahí vi que se conectó una familia muy querida que compartimos espacios en la Olimpiada de Ciencias cuando estábamos estudiando en las secundarias, y lo mismo pasaba, es decir, ¿cómo era posible que una patoja participara en matemática? La mayoría eran hombres. En todo caso, yo no reflexionaba mucho en eso, sino hasta que estudié mi maestría y entre una y otra surgió el interés por hacer un estudio con enfoque de género para mi tesis. Esa fue
Esa fue la verdad. O sea, yo antes no realmente me había empeñado en ver la cuestión de género como que podía ser en realidad un problema o que podíamos tener algún tipo de desigualdad. Porque yo en mi caso, pues yo no sé si había desigualdad o no, pero me tiré al agua, era lo que me gustaba a mí, la matemática. Y de ahí surge mi interés por entregarme a los estudios de género. Entonces tengo casi 5 años de estarme dedicando casi al 100% en investigación a estudios de género. Y no solamente, sino que hemos tenido que descubrir algunas teorías que tampoco conocíamos, como la teoría de la educación matemática crítica, que es una maravilla y que dice que efectivamente la educación matemática, o la matemática educativa, como le llamamos acá en esta región de nuestro continente, tiene el poder de transformar a las sociedades, porque su interés debe ser trabajar desde los problemas que interesan a las sociedades a la hora de enseñar matemática. Pero bueno, como el asunto aquí es si la matemática es cosa de hombres o no es cosa de hombres, pues vamos a hacer un poquito de un recorrido, tal vez no histórico, sino nos vamos a tratar de posicionar en cómo está nuestra realidad en Guatemala. Vamos a hacer un poquito de reflexión. Yo les invito de repente, la mayoría de los que estamos acá hemos sido profesores de matemática o enseñamos matemática actualmente. Y ahorita justo tengo en mis manos este libro que está leyendo mi hijo adolescente, 5 ecuaciones que cambiaron el mundo, y es sobre la belleza de las matemáticas. Las 5 ecuaciones, los matemáticos que menciona este libro, que realmente es muy lindo, son hombres. En los libros de álgebra, cuando hacen algunas reseñitas históricas, son hombres. La portada de la famosa álgebra de Baldor era un hombre, era Al-Khwarizmi. Entonces, ¿será que en realidad las mujeres no podemos despuntar? En los últimos años hemos visto un poco más de publicaciones, desde aquella famosa iraní que acaba de fallecer, falleció hace creo que un par de años o un año, falleció de cáncer, una muchacha muy joven que ganó un premio importante en matemática. Desde ella para acá empezamos a ver un poco más de noticias, un poquito más de divulgación de la actividad matemática pura en mujeres. Sin embargo, esto ha sido pues divulgación para los que estamos interesados en el área, no es una cosa general, no es que las sociedades se estén empapando de que las mujeres también tenemos un lugar dentro de la matemática. Mi especialidad no es matemática pura, mi especialidad es matemática educativa, y desde ahí les voy a platicar. Con su permiso voy a compartir mi pantalla, porque les he preparado un poquito de información, no hace mucho. Prometo no aburrirles. ¿Ya está viéndose mi pantalla? Sí. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, así Vamos a es. empezar. Gracias. Vamos a empezar. Sí, mira. Muchas gracias. En esta plática, que me gustaría más que la veamos realmente como una conversación, yo ahorita voy a presentarles un poquito y después espero que abramos micrófono y platiquemos. Me gustaría que toquemos estos puntos. Vamos a hablar primero de una realidad nacional reportada, o sea, algo que no es un supuesto, que no es una percepción, porque a veces a una le dicen, no, es porque tú te sentís menos, ¿verdad? Es porque tú te sentís excluida, pero no lo estás. Vamos a ver cómo se reporta la realidad en Guatemala y vamos a hablar de si existe evidencia o no de una diferencia por sexo, en este caso no realmente por género, sino sexo hombre-mujer. Si existe una evidencia científica de que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Después, entonces, ¿en dónde nace esta creencia de que la matemática es masculina? ¿En dónde se fortalece esa creencia? Y vamos a ver parte del trabajo que he estado realizando yo en los últimos 2 años, o sea, 2020-2021. Y después dejaré una semillita por ahí para lo que toca hacer como docentes, como interesados en esto de la educación matemática. Muy bien, en primer lugar, el último reporte de prueba de graduandos al que tuve yo acceso indicaba que el porcentaje de logro, de hecho en Xela, que es de donde yo soy, por cierto, perdonen, y yo les saludo desde Quetzaltenango, bienvenidos a mi casa, reportaba que el porcentaje de logro en los estudiantes de bachillerato en el área de matemática era del 17.2%. El Ministerio de Educación, sin dar números en ese reporte, sí establecía que en todos los departamentos del país el porcentaje de logro en matemática para estudiantes mujeres era inferior al de estudiantes hombres.
Primera cosa interesante, la Olimpiada de Ciencias de los últimos 2 años, de todos los premios que se otorgan al final, no estamos hablando de esta fase que hoy aparecieron resultados, ayer, perdón, aparecieron resultados, sino ya de la fase final, del 20 al 25% de los premios son obtenidos por mujeres. O sea, estamos hablando que 1 de cada 5, ¿verdad? O 1 de cada 4 premiados en la Olimpiada de Ciencias son mujeres. Y fíjense que qué delicado, porque la Olimpiada de Ciencias se supone que es el ramillete de estudiantes distinguidos y talentosos del país, no solo estudiantes esforzados, estamos hablando de talento, ¿verdad? Es una Olimpiada. Y esto a mí me lleva a pensar, entonces, si se trata de una diferencia real en el aprendizaje de la matemática, o si solamente se trata de una diferencia en el desempeño. Yo les cito aquí algunos documentos de algunos estudios que no son hechos en Guatemala, sino que son hechos en el resto del mundo. En cuenta hay algunos hechos en países de habla inglesa, en Sudamérica. Y figúrense que, con excepción del segundo que menciono, que es el de Echevarri, sí se establece que no existe una diferencia real en las pruebas de desempeño entre hombres y mujeres en diferentes edades. Lo que sí existe son diferencias en cuanto a la ejecución. Por ejemplo, las niñas sí suelen ser más detallistas y más cuidadosas a la hora de consignar un procedimiento, trabajan un poco más despacio por la misma razón que los hombres. Los hombres suelen ser un poco más, en su desempeño, digamos, suelen ser un poquito más desordenados. No es una cosa general, sino que es algo que se reporta como resultado de investigación. Echevarri sí decía, en su estudio del 2007, que sí existe una diferencia, que sí las mujeres y los hombres aprenden distinto, pero también tiene que ver con la biología, ¿verdad? No tiene que ver con el talento o la capacidad, ¿verdad? Sino con ciertas habilidades que son, me imagino, neuropsicológicas, que sí son distintas en hombres y en mujeres, ¿verdad? Sin que sea esto un condicionante para que una mujer salga peor que un hombre en una prueba de desempeño. De hecho, insisto, no existen diferencias de desempeño comprobadas. En todo caso, a la hora de hablar de rendimiento académico, sí las niñas suelen desempeñarse un poco mejor. Ya vamos a platicar un poquito de eso porque fue de los hallazgos interesantes en un sondeo que se realizó el año pasado, ¿verdad? Las niñas suelen rendir un poco mejor que los niños. Bueno, niñas y adolescentes. Y niños y adolescentes. Entonces, ¿de dónde puede venir esa idea? ¿O de dónde puede venir la carga que hace que menos mujeres participen en Olimpiada, que las mujeres obtengan peores resultados en una prueba? Y que incluso cuestiones interesantes como por qué las mujeres no prefieren ciencias exactas y cuando se interesan por ciencia, se dedican a ciencias que pueden estar más al servicio de las comunidades, como química y biología, o medicina, o incluso biología, ecología, medio ambiente. Y las ciencias puras, las ciencias duras, digamos, como matemática pura, física pura, van quedando relegadas. ¿De dónde puede venir esto? Muy bien, existen estudios. En primera, quisiera mencionar el de Sánchez, que sostiene que comunidades como las nuestras, en Latinoamérica, tienen una alta carga patriarcal. Yo con esto no quiero sonar con ningún tipo de fanatismo, pero vamos a hablar de que una carga patriarcal se refiere a que la sociedad predispone a las mujeres a ciertos roles que siempre se encuentran al servicio de otros y las predispone a no tomar decisiones de forma autónoma. Esto no lo digo yo, ¿verdad? Esto realmente es una cuestión que está en estudios y que realmente es lamentable. Si hablamos de otros estudios en otras partes del mundo, como Mato, Espiñera, Chao y Bartolomeu, veremos también que se sostiene que la niña llega a la escuela ya con esa carga, ya con esa predisposición. Y por eso vamos a ver que si ustedes preguntan al grueso de sus clases, si tienen ustedes estudiantes de secundaria, la mayoría de niñas van a estar, si están interesadas en alguna ciencia, va a ser en ciencias naturales. Y van a querer hacer sus diagramas y dibujar sus sapitos y esto, y lo van a tratar de hacer muy lindo, y lo van a tratar de hacer muy bien y con mucha estética. No es que no tengan capacidad para otra cosa, es que han sido predispuestas, ¿verdad?
no han podido tomar las decisiones con libertad. De hecho, ni siquiera saben que pueden decidir otra cosa. O sea, ellas ya traen a la educación, a la escuela, ya llegan con esta predisposición, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con su genética y que no tiene nada que ver con su habilidad. Entonces, a partir de esto, de estas observaciones, es que a mí me surge esta inquietud. En realidad, ¿quién dice que la matemática es para hombres? O sea, ¿de dónde sale? Nótese, por favor, que no es un reclamo, es una duda científica. Y entonces empezamos a buscar con qué cosas está vinculada la matemática. Por ejemplo, la matemática está vinculada con el poder político. Y esto es serio, porque sabemos en nuestros países que la participación política de la mujer, en Guatemala particularmente, es muy, muy inferior a la participación política del hombre. La mujer está limitada en sus espacios. Matemática y poder, primer vínculo, ¿verdad? Matemática y poder económico. Matemática y acceso a oportunidades, ¿verdad? Si vuelvo a Sánchez, estamos en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Entonces, todos esos vínculos entre la ciencia matemática y otras esferas sociales podrían ser el origen de que la mujer esté desvinculada de crianza de este tipo de ciencias. Muy bien. Vamos a ver en dónde nace esta creencia y en dónde se fortalece esta creencia. Hay un estudio interesante de Rodríguez y su equipo en el 2020, el año pasado. En la clase de matemática, este estudio fue un estudio de género sobre afectividad y diferencias por género en las manifestaciones de la afectividad en el aula de matemática. Las niñas se muestran, no es que realmente lo sean, pero se muestran menos interesadas a la matemática porque se perciben a sí mismas como menos competentes. Y a la hora de someterse a una prueba, las niñas manifiestan mayor ansiedad ante este ejercicio que los niños. Como veremos más adelante, manifiestan ansiedad ante el reto, mucha más ante la publicación de un resultado. Participan menos en clase de matemática. O sea, se sienten como aisladas, digamos. Se limitan a sí mismas a su participación. El estudio de Kipsang y su equipo en el 2013 también dice lo mismo. Las niñas no se perciben a sí mismas suficientemente inteligentes, pero sí esforzadas. Entonces, sí creen que con esfuerzo pueden lograr resultados académicos, pero no están seguras de conseguir su aprendizaje. Miren qué carga traen. Y aquí podemos hacer referencia a cuestiones que aparecen incluso en literatura clásica, ¿verdad? Cómo la niña le tiene que ceder el lugar al hermano. Cómo nos han contado cómo es, o tal vez nosotros hemos escuchado a nuestras abuelas, que una patoja hablara y se hiciera notar como más lista que su hermano, o que su primo, o que otro hombre de su edad, era terriblemente mal visto, incluso eran castigadas, ¿verdad? Las niñas han crecido y estamos en pleno siglo XXI y las niñas siempre se siguen creyendo poco inteligentes para estudiar matemática. Y el mismo Rodríguez, en 2011, sostiene que esta carga no está impuesta en la escuela, sino que estas asignaciones de género y estas creencias negativas respecto a sí mismas vienen desde casa, vienen desde su sociedad, desde su contexto. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro papel lamentable en esta historia? La primera cosa es que sí reconocen los docentes, por ejemplo, el estudio de Anhum 2015, que las niñas rinden mejor que sus compañeros en matemática. Suelen rendir mejor. Por rendir no me refiero a aprender, por rendir me refiero a resultados. O sea, que bien podrían sentirse un poco más empoderadas porque saben que van a obtener una mejor calificación que su compañero más listo, ¿verdad? O al que ellas creen más listo. Ahora, figúrense que las niñas llegan a la escuela cuando son pequeñitas, muy, muy empoderaditas. Estamos hablando de preprimaria. En preprimaria no existe ninguna diferencia. La niña ve al niño como otro compañero más y no tiene ningún temor. Pero conforme van creciendo,
ese empoderamiento va bajando. Fíjense que este estudio de Ramtú a mí me gusta particularmente porque él acompañó a un grupo de niñas toda la primaria. Y él pudo observar a este grupo de niñas durante por lo menos 6 años y cómo iban en una escuela mixta, disminuyendo su participación, disminuyendo su rendimiento. El aprendizaje, en todo caso, no es tan fácil de medir, porque recordamos que el aprendizaje es una cosa bien íntima y bien personal, que nosotros debemos dejar salir para hacerlo evidente. Y Ramtú lo que notó es que la niña iba perdiendo empoderamiento conforme crecía. Y al revés, los niños iban ganando poder, ¿verdad? Dentro de la tribu, iban siendo cada vez más poderosos, cada vez más poderosos. Y algo que observa Ramtú, y que también observa Darragh después, es que también conforme la niña se va volviendo adolescente, los maestros empezamos de alguna manera como a proteger a la niña de la vergüenza pública. Eso es horrible de decir, pero es lo único que se me ocurre a mí. Se las protegemos. Y entonces se les asignan tareas más simples. Si hay un trabajo en grupo y el maestro es el que da los roles, la niña tiene el rol de poner bonito, la niña tiene el rol de ordenar, de hacer la presentación final, no de hacerla pública, pero sí de poner todo lindo, ¿verdad? Porque la niña es estética, la niña es bella, ¿verdad? La niña sirve a los demás. Vean esta carga. No quiero decir que el servicio sea malo, no quiero decir que estar preocupado por la comunidad y atender a la comunidad sea algo incorrecto, pero está ya predestinada. Entonces, por ese rol de servicio a los demás, se descuida probablemente el aprendizaje de la niña, el crecimiento de la niña en la ciencia, ¿verdad? Que es tan crucial. Y Darragh refuerza esto. Los profesores y las profesoras fomentamos ese trato desigual sin quererlo, a veces incluso pensando que estamos haciendo un bien, porque a veces lo hacemos pensando que la vamos a proteger de que el hombre la moleste, e incluso a veces creyendo que estamos actuando de forma feminista o de forma igualitaria, nosotros fomentamos ese trato desigual. ¿Cuál es el resultado? Le reforzamos esa creencia que la niña tiene de que es menos capaz y de que es menos talentosa y de que ella en mate de plano no va a brillar, que mejor se va a dedicar a lenguaje y literatura, porque mate no va a ser para ella. Y la niña misma no se da la oportunidad a partir de una actitud que nosotros tomamos hacia ella como maestros. Eso es tristísimo, pero es la verdad. Y si hacemos un poquito de reflexión, todos de alguna manera hemos caído en ello, ¿verdad? Entonces, a partir de todo esto, bueno, este fue solo un pincelazo de algo de antecedentes en el mundo. Les insisto, los estudios no solo son en Latinoamérica, hay estudios en Nueva Zelanda, hay estudios en Inglaterra, incluso hay uno en Inglaterra muy interesante. No me acuerdo la autora. Inglaterra tenía un sistema que los estudiantes en secundaria, ellos se meten al grupo de matemática al que creen pertenecer. Y hay como clase A, clase B y clase C. Clase A son los súper talentosísimos, clase B los medios y clase C los que de plano tienen dificultad o no les gusta la matemática. Y las niñas evitan, aunque sean capaces, inscribirse en clase A. No quieren. Prefieren quedarse en los niveles inferiores, aunque sean capaces. Bueno, esta revisión de antecedentes me empujó a hacer dos estudios cortos. El primero es el que les voy a mostrar ahorita. Fue un estudio descriptivo que hice con niñas en un colegio privado en la ciudad de Quetzaltenango. Quiero contarles que utilicé un colegio privado porque yo quería que privado y de hecho de gama media alta, porque yo quería que la única razón de desigualdad que las niñas sintieran en el aula de matemática fuera su género, que no hubiera desigualdad por economía, porque ese es otro problema, o por grupo étnico, que ese es otro problema en Guatemala, que es un poco más grande y no me habría dado tiempo de trabajarlo sobre todo en estas condiciones de restricción y de distancia. Entonces, preferí esto. Vamos a ver un grupo de niñas en un colegio mixto que su única fuente de desigualdad, si es que la hubiera, sea el salón de su condición de mujer. El grupo de niñas eran 11, entre 8 y 11 años. De estas 11, rechacé 2 de los trabajos, ya les voy a explicar por qué, y me quedé con 9. De lo que se trató este pequeño estudio, es un estudio corto,
fue de adaptar el test de la figura humana de Karen Machover, un test de psicología, a tratar de establecer cómo se sienten las niñas frente a la clase de matemática, cuando enfrentan el curso de matemática. Entonces, la cité por grupo etario, eran un grupo de niñas de tercero primaria, un grupo de niñas de quinto primaria, las cité separadas por grado, y les pedí, imagínense que la mate no es una materia, imagínense que es un personaje que ustedes están inventando, dibújenmelo, dibújenme la matemática, ¿cómo le ven a su personaje? Mientras iban dibujando, yo les iba preguntando, bueno, y contame, ¿y tu personaje? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué le gusta hacer? ¿Tiene muchos amigos? ¿Qué le cae bien? ¿Qué lo hace feliz a tu personaje? Elegí este dibujito porque es uno de los 9. Y no vamos a entrar en detalle con el test de Machover, pero quiero que noten que su personaje es hombre. De hecho, de los 9 dibujos, solo 2 de los dibujos correspondían a mujeres, los otros 7 correspondían a hombres. Hombres eran la matemática. De hecho, este tiene una superheroína auxiliar. Y de hecho, así me dijo la niña. Ay, no, es que Supersuma es ayudante de Supermatemática. Y Supermatemática, ¿es hombre o mujer? Ah, es hombre. ¿Verdad? Y fíjense que el hombre en el centro de la hoja y la niña a la izquierda. No voy a entrar en detalle con Machover, pero la izquierda es introversión, es depresión, es pesimismo. La niña incluso está un poco más abajo. Están flotando en el aire, no tienen suelo, ¿verdad? Aunque estén volando hacia el infinito y más allá, no tienen suelo. Eso quiere decir que le genera inseguridad. Vean, por favor, que no tienen pupilas sus ojos. Eso es hostilidad, eso es introversión, ¿verdad? Fue un trabajo bien duro porque yo no soy psicóloga y pues tuve el auxilio del Centro Landivariano de Psicología para mi orientación, para poder interpretar correctamente, ¿verdad? Pero hay cuestiones bien puntuales y bien interesantes que fueron reiteradas en la mayoría de dibujos, salvo uno. Solo un dibujo veía la matemática como mujer, central, maravillosa, fuerte, feliz y demás. Todos los demás dibujos, es decir, 8 de los 9 dibujos, nos arrojaron estas observaciones interesantes. En primer lugar, la matemática es hombre, es masculina. En segundo lugar, las niñas, y fíjense que estamos hablando de niñas entre 8 y 11 años, todavía no son adolescentes en secundaria. Las de 11 ya están como en su pubertad y esto ya empezando a llegar a la... Perdón, ¿alguien levantó la mano? No, sigo adelante y cuando terminemos me dicen. Ay. La cuestión es que las niñas se sienten limitadas, o sea, son introvertidas en su clase de matemática, se resisten a su clase de matemática y se muestran hostiles en su clase de matemática, o sienten a la matemática más bien hostil hacia ellas. Pero, por el lado bueno, la matemática, cuando platicábamos, todas me decían que la matemática era ayudante, que la matemática era maestra, o más bien maestro. La matemática era maestro, que quería hacer que los niños aprendieran matemática, que la matemática la relacionan con éxito social, con éxito económico, que la matemática no tiene muchos amigos, pero quiere tener amigos porque es buen amigo. Fíjense, eran cosas que me decían. Y aquí está esto, que es lo que es doloroso, ¿verdad? Que los personajes mujeres, que no solo aparecieron en este caso, sino aparecieron en otros también, los personajes mujeres que figuran en los dibujos de las niñas, son ayudantes. Son segundo plano, ¿verdad? Son el tras bambalinas de la matemática, no el protagonista. Este estudio, ahorita primero, si todo va bien, se va a una revista con la esperanza de ser publicado. Además, y esto es como parte de la tesis en la que estoy trabajando ahorita por el doctorado, realizamos un sondeo con 36 estudiantes de secundaria, también de colegios privados mixtos de gama media alta. La razón es la misma. Lo que se busca es que si se percibe algún tipo de desigualdad, esta sea únicamente debida al género,
no sea debida a condición socioeconómica. Y sí se quería que fueran en colegios mixtos. Entonces lo que se hizo fue enviarles a este grupo de niñas de diferentes establecimientos, estas fueron de 4 establecimientos diferentes, un formulario en Google que contenía preguntas relacionadas a cómo si te gusta participar en la clase, si has sido buen estudiante, cómo ha variado tu rendimiento en los años, etcétera, etcétera. Los hallazgos fueron sumamente interesantes. En primer lugar, no le temen realmente al curso, pero le temen a participar y a fallar públicamente. El interés prioritario de las niñas es llegar a la respuesta correcta y tener los puntos. Estamos hablando de adolescentes de 13 a 15 años. Lo que quieren es tener los puntos, no les interesa tanto aprender, pero quieren destacarse por sus calificaciones. Y fíjense que esto es bien importante porque los hombres suelen ser rebeldes en las secundarias y suelen ser menos dedicados. Y aún así los profesores suelen privilegiar a los hombres. Entonces las niñas lo que quieren es notarse que a pesar de, tienen mejores punteos, obtienen mejores notas. Sin embargo, cuando les preguntaba yo por las acciones que los maestros podríamos hacer en la clase para que se sintieran más poderosas, porque de hecho era así, ¿qué tan poderosa soy en mi clase de matemáticas? Ese era el título del formulario. Las niñas pedían retos que fueran a la par de su talento y pedían menos ayuda y menos protección de sus docentes. Pedían que las acompañaran menos. Yo incluso pude interactuar con algunas de ellas que son estudiantes mías y me decían, sí, es que ¿sabe qué pasa? Que a mí me cae mal cuando usted le pone una tarea difícil a fulano y a mí me pone un ejercicio de los primeros, porque normalmente los libros van así, ¿verdad? Los primeros libros son, los primeros ejercicios del libro vienen suavecitos y los más duros vienen después. La niña con quien hablaba yo esto, no sabía si era que yo le estaba poniendo el difícil al otro porque molestaba mucho para que se estuviera quieto, pero ella lo que sintió es que yo no confiaba en su talento. Entonces yo le había puesto el ejercicio fácil a ella y el difícil a su compañero y se dio cuenta. Y la última cosa, que también fue dolorosa para mí, fue que las niñas creen más en que pueden lograr cosas a partir de su esfuerzo que a partir de su inteligencia. Si se recuerdan, ya habíamos hablado en otros estudios que decían eso, que las niñas no confían en tener la inteligencia suficiente para aprender matemática. Muy bien, entonces, ¿qué nos toca? Porque ahora viene esto, ¿verdad? Educación matemática crítica quiere decir que si ya vimos el problema, lo tenemos que modificar. Ya no nos podemos quedar solo como, ni modo. Y educación matemática crítica es reconocer que la matemática no es una ciencia fría, ¿verdad? Sino que es una ciencia que está al servicio realmente de la comunidad, como lo vieron las niñas del estudio. Entonces, en primer lugar, es bueno y es importante que como personas en esta sociedad guatemalteca hagamos un poquito de reflexión. ¿Qué tan arraigados tenemos estos micromachismos? Por ejemplo, y no quiere decir que en este caso las mujeres descuidemos algunas de nuestras responsabilidades que hemos asumido, porque incluso la biología sí nos lo manda, por ejemplo, nuestras responsabilidades como mamá. Pero ¿cuánto hemos relegado otro tipo de actividades a cuando nos queda tiempo o cuánto los hemos dejado debajo, como que fuera un hobby? Si este es el trabajo que me gusta, si esta es la cosa que a mí me va a llenar y a completar. Y como hombres, ¿qué tanto han visto, estimados colegas, el ejercicio matemático precisamente en una mujer como un hobby o como una rareza? ¿Verdad? ¿Qué tanto estamos nosotros predispuestos para que una mujer sea médico? Perfecto, pero no sea matemática o no sea ingeniera, ¿verdad? Para darles solo dos ideas. Como personas en esta sociedad, ¿qué tan arraigados tenemos estos micromachismos? Menciono ahora este concepto. Los micromachismos son conductas que son aceptadas, admitidas y practicadas en las comunidades sin que sean violentas o agresivas. Entonces, hacen más daño puesto que no golpean, ¿me entienden? Sino que van sutiles.
nosotros mismos las mantenemos. Una vez establecido eso, tenemos la certeza de que cada vez que se estudia un fenómeno automáticamente se modifica, ¿verdad? Tenemos la certeza de que nosotros como docentes podemos hacer examen de conciencia. Si para mí fue un golpe cuando esta niña me hizo ver semejante cosa que me hizo ver, y yo que he estado metida en estudios de género y que promuevo la igualdad y que me considero a mí misma feminista dentro de la epistemología feminista y que mis estudios son con perspectiva de género, yo he sostenido esas conductas y yo he propiciado la desigualdad en mi clase. ¿Cuánto hemos sostenido nosotros eso? Estamos a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues sí, toca trabajar, porque esto es algo que es una costumbre ya, ¿verdad? Y como dirían por ahí, lo que es costumbre al final se convierte casi en ley. ¿Cuántas veces hemos mencionado nosotros a una matemática mujer en nuestra clase? Hablamos de Pitágoras, hablamos de Euclides, hablamos de Newton, hablamos de Descartes, hablamos de Gauss. A lo sumo hablamos de Hipatia, porque a Hipatia nos la puso una película hace como 10 años, 15 años. Vimos una película, era famosísima, impresionante, de Hipatia de Alejandría. ¿Cuántas veces nos hemos dedicado nosotros a ver, hay una mujer haciendo matemática? Acá en Guatemala tenemos matemáticas importantes, ¿verdad? Tenemos, incluso no solo matemáticas, o sea, ¿cuántas veces hemos nosotros mostrado el papel importante que han tenido las mujeres en ciencia? ¿Verdad? Que no nos vaya a pasar como aquella otra película, la de Hidden Figures, que nunca se les reconoció a estas mujeres matemáticas de raza negra su papel en el vuelo de, ¿qué Apolo fue? Ya no, ahorita se me fue el número de cohete, el número de vuelo, pero su papel en que eso fuera posible, ¿verdad? Y se les reconoció hasta mucho tiempo después. Entonces nosotros, pues sin querer queriendo, hemos sostenido las conductas así. Entonces podemos empezar con pequeñas pinceladas. Segunda, no hagamos diferencia. Tanto puede presentar un resultado de un niño como una niña. Tanto puede desarrollar una ecuación complicada un hombre como una mujer. Han recibido la misma clase que nosotros hemos dado ambos. A menos, claro, que tuvieran un diagnóstico de una dificultad de aprendizaje comprobada, ¿verdad? Pero si no, toda vez alguien aprendió a sumar y restar, es capaz de multiplicar y dividir, es capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Hombres y mujeres. Si nosotros no protegemos a la niña de la vergüenza pública, es porque creemos que no va a ser ninguna vergüenza, ¿verdad? Entonces hay que intentar hacerlo. Y finalmente, es un hecho que nosotros estamos en unas sociedades que son tremendamente desiguales, tremendamente violentas contra la mujer. Y hay un estudio, hay un trabajo de Trejo y su equipo del 2015. Una de sus conclusiones es que para superar la desigualdad por género en las sociedades, no podemos acudir al mismo tipo de violencia que se ejerce contra nosotros, solapada o no solapada, sino que tenemos que trabajar en educación. Entonces, en el entendido de que nosotros como docentes de matemática sabemos que la educación es el camino para superar la desigualdad, pues lo tenemos que ejercer, ¿verdad? Esa es la invitación esta noche. Me quiero quedar con esta Puri, quien era secretaria de Naciones Unidas para la Mujer en el 2016, en un discurso precisamente para el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que se celebra cada mes de marzo, sostenía lo siguiente: con miras a los objetivos del desarrollo sostenible, es crucial involucrar a la niña en la ciencia como vehículo para el desarrollo. ¿Por qué? No es que nos querramos aprovechar de los roles de género, y no es que nos querramos aprovechar de la inclinación natural que la niña tiene a proteger y velar por su comunidad. Pero sí es un hecho que una mujer que se mete en la ciencia no se mete para hacer ciencia pura para sí misma, ni ciencia fría para sí misma. Siempre se va a meter en ciencia porque sabe que puede servir para algo más. Ahí tenemos científicas nacionales trabajando en robótica para prótesis para niños, tenemos científicas nacionales trabajando en mejoramiento del cacao para el progreso de las comunidades en donde el cacao se siembra. Entonces, si ustedes se dan cuenta y hacen una revisadita de toda
o la mayoría, yo me atrevería a decir más del 90% de la producción científica hecha por mujeres en el mundo, incluso en ciencias exactas, tiene como propósito el desarrollo de su comunidad, el resolver algún problema de su comunidad. No solo se trata de echar lápiz y papel y demostrar un teorema, ¿verdad?, sino modificar la comunidad en la que se vive. Y esa es la fe que yo sostengo y por la que todavía hoy me sigo dedicando a educación, porque yo sí estoy segura que si la niña se involucra en ciencia, mejora ella, mejora su autoestima, se empodera y a la par mejora su comunidad y es vehículo para el desarrollo, ¿verdad? Así que nos interesa que nuestras niñas descubran que no, la matemática no es cosa de hombres, la matemática es cosa de humanos y que las niñas como humanas tienen todas las capacidades, todas las posibilidades, claro, canales distintos, no estamos diciendo que hombres y mujeres seamos iguales, jamás, pero merecen tener igual acceso a educarse en matemática. Así que, yo sé, hablé súper rápido, siempre me genera ansiedad la participación pública. Entonces, con esto yo les doy las gracias, aquí están mis correos. Si ustedes quisieran que yo les comparta cualquiera de los documentos, aquí mencioné solo algunos, pero en realidad son por lo menos 120, 150 documentos diferentes sobre afectividad y género, género y educación matemática, género y actividad matemática, género y aprendizaje matemática. Fundamentalmente a mí lo que me interesa es género en el aula, ¿verdad? Y pues quedo a su disposición para que abramos la conversación. Muchísimas gracias. Ya tenemos algunas manos levantadas. Entonces vamos con Mario Kim K para que pueda abrir su micrófono y realizar su pregunta. Buenas noches, no sé si me escuchan. Perfecto, Lic Mario, ¿cómo está? Mucho gusto, licenciada Fabiola, próximamente doctora. Felicitaciones. Muchas gracias, Lic Mario, qué alegre tenerlo por aquí. La verdad que coincidimos en muchos puntos que usted planteaba en relación al mito sobre el aprendizaje de la matemática. De hecho, a nivel del Ministerio de Educación, durante los años que se han llevado a cabo las evaluaciones, pues conforme van pasando los niveles, como usted lo manifiesta, en la primaria no hay mucha diferencia. Es a partir de los básicos que se empiezan a tener la diferencia entre hombres y mujeres, y posteriormente lo tenemos a nivel de diversificado. Entonces, en aras también de ir encontrando alguna respuesta a estas diferencias que se van encontrando, a nivel del Mineduc, entramos a más a detalle, digamos, si realmente es que las mujeres, digamos, tienen alguna alimentación en la matemática o no. Y encontramos en un estudio que yo publiqué en el 2016 en el Ministerio de Educación, que en igualdad de condiciones, cuando las mujeres son expuestas a la misma cantidad de matemática, a los mismos métodos para matemática, encontré que las mujeres que estudian mecánica automotriz incluso tuvieron un mejor rendimiento que los hombres que estudiaban mecánica automotriz. Entonces no es tanto, la matemática no es tanto cuestión de género, sino qué tan expuestos están las personas a la matemática. Y lógicamente en magisterio, en secretariado, por ejemplo, la exposición a las matemáticas es menos. Por eso a nivel de Mineduc, cuando se generan los resultados en matemática, resulta que, digamos, el porcentaje de logro que se alcanzan en estas carreras es menos, pero no es porque las personas, digamos, no tengan la habilidad o la actitud o la aptitud para la matemática, sino que, digamos, son menos expuestos a la matemática. Y de hecho, actualmente estoy también en la construcción de un estudio de cómo les fue, digamos, en el 2013 en la prueba de tercero básico y cómo les fue ya en graduandos, es decir, ya cuando salieron de graduandos. Y encontramos que, digamos, que algunas personas, ¿verdad?, tenían un buen rendimiento en matemáticas en tercero básico, pero cuando ya egresaron de diversificado, este rendimiento bajó. Y bajó no porque, digamos, no tuvieran la habilidad, sino que la exposición a las matemáticas fue menos, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde surge, digamos, esto? Y usted bien lo planteaba, ¿verdad? Esta es una construcción de sociedad, o sea, la sociedad patriarcal, digamos, los roles que se asignan en la casa, desde la casa, por ejemplo, los roles que se van asignando, las niñas al cuidado de sus hermanitos, digamos, ese rol que se va generando. Y por otro lado, la escuela lo termina también de fomentar cuando se le presta más atención a un niño que tiene problemas de matemática
y no tanto a una niña que tiene problemas de matemática, porque los docentes dan por hecho que las niñas, bueno, van a tener ese problema de matemáticas y se preocupan más por los hombres. Esos son los estudios que están generados en México y Chile, por lo menos he leído un par de ellos, en donde existe ese estereotipo hacia la niña, ¿verdad? Si la niña, digamos, tiene problemas en matemáticas, no se preocupan tanto los profesores, pero si es un niño, le prestan más atención, ¿verdad? Entonces son esas cuestiones de estereotipos que existen en la sociedad y que de alguna manera van haciendo que las mujeres tiendan más, como usted dice, a las carreras de ciencias sociales, pues, ¿verdad? Y es ahí donde encontramos, digamos, un mayor porcentaje de mujeres en áreas sociales, menos que dentro del área científica. Pero la verdad, digamos, muchos puntos de vista que usted planteaba ahí, que creo yo que sí es necesario hacer conciencia en la sociedad, para ir de alguna manera rompiendo estos mitos, esos estereotipos hacia la mujer y hacia el aprendizaje de la matemática. Felicitaciones y estamos en contacto. Muchas gracias, Lic Mario. En efecto, hoy fue mi primera clase de modelos matemáticos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, donde somos colegas con el Lic Mario. Y de 28 estudiantes, 3 son mujeres. De los 28 estudiantes, como 10 muchachos abrían el micrófono y hablaban, hasta que yo dije, bueno, cuéntenme, ¿cuántas compañeras tenemos? Entonces una patoja dijo, somos 3, y esa fue su única participación en toda la clase. Somos 3, ¿verdad? Entonces, sí, Lic Mario, sí, realmente, y yo creo que hay una cosa que es importante, como es complicado, es una tarea muy dura y muy difícil, romper 1000 años tal vez de prejuicio, es necesario trabajar con la niña, trabajar en el empoderamiento de la niña y que los docentes podamos influir en las niñas. Si su familia, si su comunidad no las fortalece, que su aula sea su refugio seguro y su espacio de empoderamiento. También yo le agradezco mucho, Lic Mario. Voy a estar atenta, voy a buscar su investigación del 2017 porque me enriquece mi tesis. Está Muchas gracias. en la página del Mineduc en investigaciones, ahí lo pueden Muchas encontrar. Gracias. Ah, Muy bien, excelente. Gracias, Lic Mario. Muy bien, gracias por la pregunta. Seguimos con la pregunta de Giovanni Francesco. Si quieren, bueno, tienen alguna duda, consulta, pueden levantar la mano para tener el respectivo tiempo. Vamos con Giovanni Francesco para la pregunta. Muchas gracias, muy buenas noches, distinguida maestra Fabio, qué alegre saludarte. Como lo indicabas, pues yo recuerdo precisamente cuando nos iniciamos en este campo de la educación, que se ha convertido en nuestra forma de vida, y el tema me pareció muy importante, no solo porque tú lo ibas a disertar, sino porque yo creo que es un tema que se debe replicar en todos los cursos, no solo matemáticas, sino es en todos los cursos, e inclusive en nuestra vida diaria con nuestros hijos también, porque siempre he pensado que el problema de la matemática comienza y radica en la casa, cuando los papás están viendo a sus hijos en matemática y dicen, ay, no, ese curso qué feo, a mí nunca me gustó, y ahí es en donde comienza el problema, el rechazo hacia la matemática. Pero lo que dices del género es bastante interesante, y ahora pues que tengo una hija adolescente, pues me gusta mucho que le esté dando a la matemática, y que sí ha costado, pero que sigue, pero más que todo es en el área de ciencias. Yo me doy cuenta también, al menos en el colegio donde yo trabajo, he visto un repunte poco a poco más grande de las niñas que están respondiendo de mejor manera en mi campo, que es la química, pero sin ir tan lejos, mi esposa, que es ingeniera, que ha demostrado que sí puede salir adelante en la matemática, y eso ha ayudado a que también nuestras niñas y nuestras niñas en los colegios también vayan viendo ese modelo, como tú que das clase de matemática, que miren que sí se puede, que tienen la capacidad de hacerlo. Yo les digo muchas veces, si yo pude hacerlo, que no tenía todo lo que ustedes tienen, ustedes pueden hacerlo. Las condiciones que nosotros teníamos, increíble, ¿verdad? Y a diferencia de las de ahora. Así que, en primer lugar, muchas felicitaciones por el tema fascinante, y créeme que a mí me ayuda mucho y lo voy a aplicar. Yo siempre les digo, yo no les pongo fáciles los ejemplos o los ejercicios, porque sería burlarme de su capacidad, ¿verdad? En fin, es por el ejemplo que tú pusiste, ¿verdad? Sino que ser literalmente agresivo con ambos sexos, ambos géneros, para que salgan adelante y que por lo menos, yo creo que la misión de los colegios de nivel medio ahora es principalmente que les vaya bien por lo menos el primer año, ya no es ayudarles a conseguir trabajo, ya un bachillerato ya no ayuda mucho a conseguir trabajo,
pero que les vaya bonito en el primer año. Así que esa sería mi participación, más que todo de saludarte y de felicitarte por tan excelente ponencia, y gracias por todo lo que nos deja esto que aprendimos el día de hoy. Que Diosito te bendiga. Gracias, Giovanni, qué alegría verte por aquí. Pues efectivamente, lo que decía Giovanni es cierto. Conforme nosotros tratamos a las niñas con respeto, las niñas se empoderan. No está de más hacer ver qué tan empoderada es una mujer que, por ejemplo, conduce un taxi, que era una asignación que antes, o una tarea que antes hacían solo hombres. O sea, qué tan poderosa se siente una mujer. Yo tuve una entrevista la semana antepasada con una maestra de Perú cuya hermana maneja un camión, una mezcladora de concreto, y ese es su trabajo. Y a ella, en su sociedad, en su comunidad que es pequeña, no la miran muy bien, pero ella se siente todopoderosa, porque desempeña una tarea que normalmente es de hombre. Entonces, si nosotros abrimos las puertas de áreas científicas que han sido regularmente de hombres, ¿qué tan poderosas vamos a hacer sentir a nuestras niñas? ¿Qué efecto va a tener eso en la comunidad? ¿Verdad? ¿Cuánto ellas van a lograr tomar decisiones propias? Y si después deciden estudiar Derecho, que no está nada mal, o deciden estudiar Humanidades, pues enhorabuena, pero va a ser empoderadas, no va a ser sesgadas, no va a ser forzadas. Va a ser porque lo decidieron, no porque no se sintieran capaces de hacer otra cosa, ¿verdad? O porque la comunidad las mandó a eso, o su familia las mandó a eso, ¿verdad? O va a estudiar ingeniería tu hermano, tú vas a estudiar Derecho, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, no quiero hacer de menos a ninguna carrera, yo jamás habría podido estudiar Derecho, es muy difícil para mí, pero vamos al punto de tener el poder personal para decidirse, y el papel que el aula de matemática puede jugar en ese poder personal que va a tener una niña después, ¿verdad? Yo te agradezco mucho. Gracias, qué alegre saludarte. Igualmente. Muy bien, seguimos con el comentario de Paco Arcángel. Dice, muy excelente exposición, gracias. No sé si todavía tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que le podemos hacer a la máster para que nos pueda ayudar. El tiempo de ustedes para que puedan hacer sus consultas, preguntas. Vamos a ver. Máster Juan Carlos, licenciado. Quería comentar, Fabiola, que, bueno, este es un grupo que precisamente lo que buscamos es hacer ciencia. Es la idea de los pitagóricos, ¿verdad? Que claro, nosotros tratamos de reunirnos para ir buscando todas las ciencias y ir compartiendo con las demás personas. Por eso hoy pedí a las mujeres pitagóricas que estuvieran guiando la reunión. Entonces, porque me pareció bastante interesante que ¿cómo se llama? Que también ellas dieran su aporte en todo esto, y por eso es de que me di también el deseo y le pedí a ellas que estuvieran ellas dirigiendo el día de hoy. Muchas gracias. Y qué bueno que haya mujeres pitagóricas también. Ah, sí, sí. Yo creo que Mario yo sí iba a hablar, levanta la mano. Sí. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, pues un gusto saludarla, maestra. Muy interesante el comentario y me llama mucho la atención y la particularidad, aunque en algún momento todavía tenemos esa tendencia de todavía mencionar, y eso es lo que a mí me llama la atención, mencionar que si tenemos una carrera muy técnica, ingeniería, ciencias puras, y verlo en el área de una mujer, decir, creemos que sí puede, o puede lograrlo, o puede hacerlo. En cierta medida, pues yo soy de la experiencia y me ha tocado trabajar mucho en el área técnica, en áreas de construcción, específicamente en geometría descriptiva, en cálculos de predimensionamiento estructural, en donde generalmente el aporte de la mujer es significativo. Y yo considero, cuando nosotros entramos a un área muy sofisticada del cálculo, pues los aportes que van generando, pues son bastante sorprendentes, porque ya son aplicativos a una construcción específica. Y en cierta manera, yo creo que el ambiente no debe de propiciar la distinción de género. Al contrario, tiene que involucrar
las habilidades, las competencias, tanto hombre y mujer pueden aportar y ser significativos. Pero eso va desde la óptica del docente, o sea, promover el espacio y no hacer la distinción. Porque si yo empiezo a distinguir, bueno, como este es hombre, él va a tener mejores capacidades y le voy a dar el mejor espacio, a diferencia de una mujer, entonces considero yo que el espacio en la diferencia de género la estoy propiciando yo como docente. Al contrario, yo tengo que involucrarlos, tengo que darles el ambiente. Y yo considero que muchas de estas pautas, pues, son muy palpables en cualquier área de nuestra República Guatemalteca, sea urbana, sea rural, pero se mira más implícitamente en el área rural, donde se ve muy achacado ese aspecto, donde todavía el patriarcado está muy manifiesto y en donde se delega en un segundo plano a la mujer. Y ahí es donde toca que trabajar directamente, o sea, hacer grandes pasos para poder involucrarlos y acceder, y que todos tengan acceso a la ciencia, o sea, todos, sea hombre o sea mujer. Pero esa es la ruta, ser accesible, tener un lenguaje propicio para que se puedan involucrarla y conocerla como tal. Pero para ello, pues también tenemos que hablar no solamente de que ellos se involucren, sino cómo mediar y gestionar y que ellos se enamoren directamente de la ciencia, ¿no? Pero para mi punto de vista, pues una excelente participación, la felicito y sí quedo. Yo creo que a alguno le voy a mandar ahí para que me pueda compartir algunos documentos porque son muy interesantes y esto sirve para nuestro quehacer educativo. Felicidades, maestra, y bendiciones a todos. Le agradezco mucho. Lo que voy a hacer es escribir mi correo en el chat porque en la presentación quedaba muy rapidito, ¿verdad? Entonces claro, les voy a poner mi correo por si acaso puedo servirles. Y con mucho gusto yo les puedo compartir algunos de los documentos. Coincido completamente con usted, arquitecto, ¿verdad? Yo creo que usted es arquitecto. Me acuerdo claro, que en algún momento lo leí como arquitecto. Que hemos estado por en otros eventos. Por ahí. Sí, por ahí nos hemos visto en algún otro evento. Coincido completamente. Sin embargo, sí debemos reconocer que existen algunas diferencias, no por cuanto al talento, sino por cuanto a la forma de aprender. O sea, la niña es privilegiadamente comunicativa, ¿verdad? Entonces, hay canales que nosotros deberíamos considerar a la hora de dar nuestra clase de matemática para no solo privilegiar al hombre, que es como normalmente trabajamos, y no es voluntario, es que esto no es realmente voluntario, lo que pasa es que quiere un esfuerzo y ha costado un poco que podamos reconocer cuáles son esas diferencias y usar ambos canales, tanto los canales que favorecen que una patoja aprenda y se desenvuelva, como los canales que un patojo. Tampoco se trata de dejar al patojo ahora de menos, ¿verdad? Solo para darle lugar a la patoja, porque eso también sería actuar desigualmente. O sea, tenemos que promover igualdad. Claro, hay que aprender a darle lugar a la mujer, ¿verdad? Porque lo tiene. No hay evidencia, y lo voy a insistir, biológica de que la niña aprenda menos o peor que el niño. No existe evidencia, ¿verdad? Al contrario, existe evidencia que están en ambos en igualdad de capacidades, ¿verdad? Solo tenemos que saber cuál es el canal de cada sexo por su misma biología, ¿verdad? Yo les agradezco mucho. Tenemos también aquí un comentario de parte de María Ishkoy López. Gracias por la información brindada, muy interesante. De Ronald José Soto Fuentes, muy buena ponencia maestra y hablar con datos que sí están dando en todos los lados del mundo, donde existen todavía al menosprecio a la mujer, cuando hombres y mujeres somos seres inteligentes y que necesitamos desarrollarnos en lo que nos gusta. También tenemos el comentario de Mercedes. Gracias por excelente aporte, licenciada. Me da gusto que ustedes han sido parte de mi formación académica. Ejemplo a seguir. De Claudia Laragalo, saludos a todos y gracias, Fabiola. Seguimos. No sé si todavía tienen alguien tiene alguna pregunta. Johan. No sé si puedo participar todavía. Ay, sí, adelante. Sí, nada más hacer énfasis en que este es un problema generalizado, lo cual involucra tanto área urbana como rural.
De hecho, hubo un estudio que se hizo, digamos, en colegios privados acá en Guatemala, Leso Juárez y Asociados, en donde se midió, digamos, la inversión que se hace en el niño y en la niña. Claro. Y se encontró que hay una mayor inversión en los niños que en las niñas. Es, por cada quetzal que se invierte en los niños, se invierte en la niña .90. Entonces, papás incluso prefieren que sus hijos vayan al colegio que las niñas vayan a una escuela pública. Entonces, ese es un problema generalizado, involucra tanto área urbana como rural, y por otro lado también lo vemos, digamos, en los estratos socioeconómicos, porque lo relacionaban mucho con la economía. Si ustedes cuando ven una conferencia del CACIF, díganme ustedes cuántas mujeres aparecen ahí. Cuando ellos hacen su conferencia, lo hay. Entonces es cuestión de poder, es cuestión política. Entonces, esa es una lucha que se tiene que hacer a nivel de sociedad y se dan todos los estratos y en todos los niveles. Nada más como para hacer énfasis de que esto se tiene que trabajar en todos los niveles. Y es una meta que tenemos como las ODS, por ejemplo, para el 2030, alcanzar esa igualdad de aprendizaje, digamos, en niños y niñas. Y es un reto que tenemos y que tenemos que trabajarlo como sociedad. Gracias. A usted, Licmario. De hecho, si se da cuenta, los dos sondeos que les presenté ahorita fueron realizados con niñas de colegio privado mixto de gama media alta de la ciudad de Quetzaltenango. O sea, fue un colegio, para nuestro contexto, un colegio caro. Y las otras niñas, las niñas del sondeo que fue más grande, fueron 4 colegios que son caros. O sea, son colegios, perdón que use la palabra tan burda, digamos, pero son niños y niñas que pertenecen a un estrato socioeconómico alto en la comunidad. O sea, lo que se buscaba era eso precisamente, que no hubiera otra razón de desigualdad más que el género. Porque sí hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo a todo nivel. Esto es algo que ya tiene siglos de existir como un sesgo, ¿verdad? Como un rol predispuesto que la niña que la niña necesita vencer, ¿verdad? Muchas gracias, Licmario. Tenemos también la intervención de John Castro. El tiempo es suyo para su pregunta a la maestra. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme la participación. Es la primera vez que me conecto en una reunión de este grupo, los Pitagóricos. Me enteré de ustedes por mi participación en Relme. Y bueno, estoy muy satisfecho de ver esta presentación. Yo soy investigador en alfabetización matemática desde Venezuela. Y me ha interesado muchísimo la participación que ha tenido el día de hoy. Quería felicitarla y decirle que agradecerle que también ha revolucionado algunas ideas en mi mente, ¿no? Yo también investigo más o menos en educación matemática crítica. De hecho, mi posición en alfabetización matemática se distancia un poco de la muy conocida de PISA por esas tendencias, digamos que neoliberales, que siento yo que no son pertinentes para nuestra América. La presentación que usted ha hecho hoy me ha llamado muchísimo la atención, porque siempre que yo escuchaba esta temática o esta línea de investigación de la mujer en la clase de matemática, de la participación de la mujer, yo sentía que era algo que se quedaba solo en el discurso de decir, bueno, las mujeres necesitan la misma cantidad de oportunidades y de condiciones que de los hombres. Y he entendido por la presentación que usted ha dado hoy que realmente tiene una pertinencia importante esta temática. Voy a tratar de recordar más o menos qué fue lo que usted comentaba, que a mí me llamó la atención, porque, a ver, usted decía que las niñas estaban más pendientes de ser efectivas en la clase de matemática más que de aprender. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque digo, wow, pero no, cuando una persona destaca en una clase de matemática, digamos, es eficiente, no está aprendiendo. Entonces, esa fue una pregunta que a mí me generó y me llamó muchísimo la atención eso que usted decía, de que las mujeres poco participan en la clase de matemática. Y analizando esta ronda de comentarios,
ninguna de las chicas ha participado. Entonces, a eso que usted decía, que a mí me sorprendió muchísimo, bueno, más o menos lo estamos viendo en evidencia, porque las muchachas no han participado. Otra cosa que yo quería comentar es que acá en Venezuela la cosa es un poco distinta. A mí me gustó mucho poder estar hoy porque yo organizo un seminario en alfabetización matemática para toda nuestra América y yo he tratado de ir viendo si las realidades de nuestros países son similares y hay cosas en las que sí, por nuestra propia naturaleza, porque somos habitantes del mismo continente, porque tenemos las mismas raíces históricas, digamos, y todos pasamos por procesos de independencia, entonces tenemos algunas cuestiones históricas comunes. Pero acá en Venezuela la participación de la mujer ha comenzado a tener una relevancia interesante. De hecho, la ministra de Ciencia, o acá en Venezuela, el Ministerio de Ciencia está encabezado por una mujer. Y la comisión que se ha encargado de analizar el tema del COVID-19 en Venezuela está encabezado por unas mujeres. Entonces, eso quería hacer ese comentario como algo de valor, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que quería comentar, aparte de agradecerle muchísimo porque me genera más dudas que respuestas, yo creo que eso es algo bastante positivo, el valor de lo que usted está haciendo y de esa visión de ver cómo en la clase de matemática podemos hacer, digamos que esa sería como una línea, una de las cosas que transformar en la clase de matemática, cómo hacer, cómo indagar en qué maneras o qué acciones hacer para que las chicas participen más en la clase de matemática. Como usted lo comentaba, realmente no hay evidencias biológicas de que ellas tengan menos condiciones que nosotros. De hecho, yo creo que la mujer es infinitamente superior en capacidad que nosotros los hombres, por lo menos en la organización de muchísimas cosas. Entonces, me queda esa tarea y le agradezco muchísimo su presentación. Muchas gracias, profesor, y muchos saludos hasta Venezuela. Fíjese que de hecho yo me enamoré de la educación matemática crítica porque coincide mucho con mi forma de pensar y con mis ideologías. Ya en lo personal, digamos, una debe encontrar una teoría que sea afín para una poder navegar tranquilamente por las investigaciones que emprende. Y de hecho ahorita la tesis de doctorado es precisamente cómo lograr el empoderamiento de las niñas en el salón de matemática. Estoy trasladando el salón de matemática a un fenómeno social, que es empoderamiento en términos generales, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, y eso sí está demostrado, si usted mismo lo dice, sí, qué cosa más grande que la comisión que dirige las acciones contra COVID esté encabezada por mujeres, es porque las mujeres realmente, lo que yo les decía es cierto, no hacemos ciencia fría, hacemos ciencia al servicio, y eso lo tenemos por naturaleza, eso sí no es una carga social negativa, eso es algo natural en nosotras, poner la ciencia al servicio de. Entonces vamos a ser más eficientes para servir y para resolver problemas a partir de nuestro conocimiento científico, si nos involucramos en ciencia. Pero si nuestras niñas no se quieren involucrar en ciencia, ahí es lo triste, ¿verdad? Si le temen a romper su predestinación, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho, y le agradezco mucho por el desvelo también, porque ustedes ya están desvelando. Sí. Tenemos gracias. 2 horas de diferencia. ¿Verdad? Gracias por la paciencia. No, gracias a usted. Agradecemos la intervención. No sé si Mario Jos todavía iba a hablar. Yo creo que ya no. ¿Alguna otra intervención que tengan? Por ahí nos hacen la invitación de las mujeres que participen, si todavía están en sala. Claudia. El tiempo es sí, es que no puede ser. Está bien, dirigieron las chicas. Fabiola, excelente tu exposición, me gustó muchísimo, creo que aprendí muchísimo y la investigación definitivamente tiene que ser así, profesional y a la vez apasionada.
Así que definitivamente hay que hablar. Solo quiero contar una anécdota. Yo soy licenciada en matemática de la Universidad del Valle de Guatemala y también soy matemática educativa. Y hace muchos años, siendo yo jovencita, daba mi clase en la Facultad de Ciencias y Humanidades a los futuros ingenieros. Y muchos decían, no, es que las mujeres son malas en matemática y no pueden ser matemáticas. Y yo les decía, pero yo les estoy dando clase. Y muchos ni siquiera habían caído en la cuenta, ¿verdad? O sea, es un paradigma tan acentuado, tan incorporado en nuestra cultura que ni siquiera lo cuestionan teniendo enfrente a la licenciada en matemática, ¿verdad? Pero nos toca a nosotras, más que a ellos, aunque ellos qué bueno que están también en este mismo barco, ¿verdad? Así que mil gracias por el momento y por las ideas y por la participación. Sigamos. Sigamos, Claudia. Muchas gracias. Qué bueno verla por acá. Oye, me alegro muchísimo. Johan Castro. Sí, disculpen que vuelva a tomar la palabra. Me recordé una de las dudas que me surgió. Usted comentaba que las chicas, en la medida que va pasando el tiempo, van perdiendo ese empoderamiento. Usted lo comentaba en algún momento. Ese deseo de participar en la clase de matemática. Pero mi pregunta es, ¿cómo eso se va evidenciando? O sea, digamos, ¿cómo yo, como profesor de matemática, puedo ir notando esos cambios o que realmente hay un problema para participar en la clase de matemática? Fíjese, profesor, que en este caso es muy necesario que nosotros pudiéramos tener un sistema de monitoreo de cómo vienen nuestras niñas desde la primaria. El caso que yo refería es el de este investigador, él es Ramtu, del 2014, está en Kenia, y él, como maestro de primaria, acompañó a un grupo durante toda la primaria, ¿verdad? Entonces, él pudo ir viendo cómo a medida que la niña entraba a la pubertad y a la adolescencia, y vean que es tremendo, porque las mujeres estamos destinadas a casarnos y ser madres. Y no podemos sobresalir sobre los hombres si no conseguimos marido. Esta era una de las observaciones terribles, ¿verdad?, que hacía Ramtu. Entonces la niña empieza a relegarse, a ponerse un poco más discreta, a hacerse un poco más tontita, o sea, a hacérsela tontita, a desempeñarse menos, a tener más temor. Y niñas que eran brillantes en primero primaria, segundo primaria, o sea, que tenían todo el talento para dar, solitas ellas se repliegan para cumplir con una predisposición, con lo que la sociedad espera de, ¿verdad? Incluso ante el temor ese de te vas a quedar sola, ¿verdad? No vas a conseguir esposo si estás haciendo ciencia, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que la única forma, si yo recibo un grupo de niñas nuevo y no las conozco, no sé si el año pasado tenía una conducta diferente y ahora tiene una conducta un poco más tímida, pero si yo consiguiera de alguna manera agenciarme del recurso para conocer a los niños antes, sería formidable, porque si no, no lo puedo evidenciar, a menos que las acompañe durante varios años, ¿verdad? Si yo las acompaño toda su secundaria, por ejemplo, puedo ir viendo el cambio. También podría ir viendo un cambio para mejor, pero podría haber esa disminución de empoderamiento, esa timidez que nace en ellas después, ¿verdad? Que no es que la niña sea tímida, en realidad. Sí, claro, entiendo. De hecho, yo puedo contarles brevemente dos anécdotas. En mis primeros años de profesor de matemática, formé en la institución donde trabajaba un grupo que lo llamamos un grupo de preparadores, que eran más o menos como los auxiliares del profesor, algo así. Y allí tenía 17 chicos en una misma sección, pero de lo que yo recuerde, más o menos la mitad eran chicas y más o menos la mitad eran chicos. Ese era un comentario, porque yo en mi mente estoy tratando de encontrar si en algún momento de mi experiencia he vivido eso de que las chicas participen menos o se sientan menos talentosas que los muchachos, y realmente es que no sé si sea cultural, no sé si sea algo, una diferencia entre nuestras sociedades. Y lo otro que quería comentar es
que en mi investigación de maestría en alfabetización matemática, lo interesante, una de las cosas interesantes que fuimos innovando es que las experiencias nacían de los intereses de los estudiantes. Yo les pedí a ellos unos carteles y en esos carteles ellos iban a reflejar una situación que les interesara, una que les preocupara y una que les afectara. ¿Ok? Y eso me dio un cúmulo inmenso de información porque eran 37 estudiantes, ¿no? Entre niños y niñas. Además de eso, yo lo crucé con los objetivos de la nación. Y eso pude construir 8 temas generadores, digamos, 8 grandes temas, ¿no? Entre ellos el cambio climático, los derechos sexuales y reproductivos, la economía familiar, etcétera, otros más. Las chicas se ubicaron en lo que era la economía familiar y los derechos sexuales y reproductivos. Eso, ahora que lo estoy analizando con esta cuestión de género, me llama la atención de por qué ellas se habrán ubicado en esas temáticas. Pero lo que quería comentar es que en sus producciones y en sus exposiciones no vi esa distinción de que las niñas tuvieran el temor a participar, porque realmente en colectivo, en general, hubo un gran compromiso con la actividad porque todos escogieron una temática que era de su interés, algo que los motivaba a ellos. Entonces, siento que una posible vía para romper esos temores podría ser con que la propia actividad, la misma experiencia en la clase de matemática, surja de los intereses de ellos, de algo que les llame a ellos la atención. Y lo otro, que se me acaba de ocurrir, pero creo que también se me fue la idea, lo tenía ahorita en la mente, ¿vale? Bueno, no. Esto que le estaba comentando de los intereses de los estudiantes, creo que eso es, que es muy pertinente con estos paradigmas o con estas visiones de la enseñanza de la matemática, que es crítica, que se basan también en el paradigma sociocrítico, que queremos transformar la sociedad, y uno de los autores fundamentales siempre va a ser Paulo Freire, que nos invita a que la educación se hace humana siempre que ponemos a los jóvenes o a los actores a reflexionar sobre su realidad. Entonces, creo que va muy de la línea con la matemática crítica, pero también eso podría abrir el abanico a la participación de los chicos y de las chicas, quizás rompiendo esas barreras de temores. Entonces, eso es lo que quería comentar. Claro, Johan, y es que el rol de nosotros es crucial. Y eso es a lo que nos invita realmente la educación matemática crítica. No olvidemos que la educación matemática crítica tiene influencia fuertísima de Paulo Freire. Nace con influencia de Paulo Freire, ¿verdad? Y que la educación matemática crítica es democratizadora, es equiparadora, es justa, ¿verdad? Entonces, si nosotros como docentes nos metemos en educación matemática crítica, nuestro salón de clases va a ser un salón democrático. Y seguramente ha pasado en su clase, ¿verdad? Que tal vez es usted el extraordinario, ¿verdad? No es realmente solo la sociedad venezolana la extraordinaria, sino tal vez usted, ¿verdad? Que usted promueve ese ambiente de igualdad, que es el que necesitan tanto las estudiantes para empoderarse, ¿verdad? Porque ¿por qué eligen economía doméstica? Porque saben que en su predestinación está el matrimonio, ¿verdad? Claro, Entonces, la verdad, claro. Van a llegar a eso y probablemente van a llegar antes de llegar a la universidad, entonces mejor aprenden cómo llevar las cuentas en la casa. Sí, que les va a interesar, ¿verdad? Entonces, sí, yo pensaría que es eso, yo pensaría que es su adhesión, la suya, tan incondicional a la educación matemática crítica, lo que hace la diferencia en su salón. Estoy convencida, ¿verdad? Pues muchas gracias. Usted comentaba algo sobre algunas películas, ¿no? Sí. De mujeres que hablarse de matemática. Y me vino a la mente el recuerdo de esta película Midiendo el Mundo, que tiene que ver con la vida de Gauss y Humboldt, que nacieron en la misma ciudad y eran contemporáneos. Eso por lo menos para mí fue una sorpresa. Pero la cuestión es que Gauss se enamora de una joven muy inteligente,
y si no me equivoco, ella lo rechaza cuando él le pide matrimonio, porque ella ya entendía que la vida de él iba a ser muy ocupada, muy hacia la ciencia. Pero en sí, él, según lo que yo entiendo de la película, lo que la cautivó a él, lo que la atrapó de esa dama, era que él podía hablar de matemática con ella y ella lo entendía. Entonces él sentía que las demás chicas del pueblo no lo entendían y por eso él se enamoró de ella. Entonces hago esa recomendación para que cuando tengan un tiempo libre puedan buscarla, Midiendo el Mundo, que trata sobre la vida de Gauss, y puedan analizar con un poco de detalle ese elemento de cómo él escoge con quién casarse. Qué interesante, la vamos a tener que ver definitivamente. Ya la acabo de anotar en el chat también para si la quieren tener como referencia. Muchas gracias, Johan, por los aportes y por el entusiasmo. Muchísimas gracias por la intervención y ahorita voy a dar lectura de un comentario de Celina. Excelente tema. La discriminación hacia las mujeres todavía es notable en pleno siglo XXI. Por ello debemos esforzarnos para demostrar que las mujeres también tenemos capacidad para desenvolvernos en cualquier ámbito. Glendy, no sé si... Sí, Glendy levantó la mano. Si estás hablando, Glendy, no te escuchamos. No tiene silenciado su micrófono. Ya. Creo que ya. Sí, Glendy. No la escuchamos. No, perdón. No se le escucha, Glendy. Bueno. Oh. Si no hay más dudas, damos por terminada esta conferencia. Agradecemos a la maestra Fabiola Rivallaga por este gran aporte y agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y los invitamos a que nos sigan en Facebook. Estamos como Los Pitagóricos. Estaremos subiendo información sobre nuestras próximas conferencias y están súper invitados. No, las gracias a ustedes y a todos los asistentes. Ha sido una tarde-noche muy bonita. Espero que podamos en algún otro momento coincidir, porque la cuestión de género todavía comienza, ¿verdad? Esto es tarea larga y tarea de valientes, pero sé que podemos hacer cosas grandes. Si promulgamos igualdad en nuestros salones de clase, ¿verdad? Esa es la clave, nada más. Y no es tan difícil. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Esperamos tenerla en una gracias a todos. próxima conferencia. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Bendiciones, feliz noche.